Bienvenidos al programa Creciendo en la Palabra desde la Asociación Metropolitana. Estudiaremos en esta ocasión la lección número 5 titulada Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Avanzaremos en el estudio de la carta de Efesios desde el punto de vista del apóstol Pablo en este tema tan importante para la iglesia de derribar cualquier muro o situación que pueda estar dividiendo la iglesia o un grupo de personas. Lo haremos en esta ocasión a través de 3 puntos, que son, punto número 1, reconciliación por la cruz, punto número 2, una paz que derriba muros, y punto número 3, una iglesia viviente. Y antes de comenzar, quiero invitarles para que me acompañen a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos. Te damos gracias, querido Padre, por esta lección tan hermosa que nos permites compartir. Te rogamos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos permitas ser objetivos y puntuales en nuestros comentarios y que tu Santo Espíritu, Señor, conduzca nuestra mente, nuestras palabras, para que todo lo que mencionemos en este repaso pueda convertirse en bendición para todos los hermanos y amigos que nos acompañan viéndonos en este programa. Te pedimos también, Señor, por la iglesia mundial. Permite que podamos aplicar las enseñanzas de esta lección y podamos tener iglesias fuertes y que crezcan, Señor, unidas en el avance de tu palabra. Acompáñanos, te lo suplicamos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué gusto, hermanos, que nos acompañan nuevamente. Enviamos saludos a todos los hermanos que están con nosotros en este programa, hermanos que nos siguen desde diferentes países. Gracias, hermanos. También enviamos saludos a los hermanos de aquí, de México y de nuestra Unión Mexicana Central, de la Asociación Metropolitana. También, hermanos, gracias por acompañarnos. Agradecemos sus oraciones para este repaso y también oramos para que este programa sea de bendición para todos. Enviamos también saludos a los hermanos que nos acompañan, que nos siguen a través de 3ABN. Y esta semana, la palabra clave que nos guía es reconciliar y derribar. Entre 1961 y 1989, más de 5,000 personas trataron de cruzar el muro de Berlín y más de 3,000 personas fueron detenidas. Alrededor de 100 personas murieron en el intento. La última de ellas fue el 5 de febrero de 1989. El 9 de noviembre de 1989, la población alemana, de manera específica, sin derramar sangre o disparar un arma de fuego, derribó el muro de Berlín, que dividió por casi 3 décadas la capital alemana, conllevando a la reunificación de Alemania y simbolizando con ello el fin de la Guerra Fría. Una vez liberados, familias y amigos pudieron volver a verse después de 28 años de separación forzosa. Esta semana estudiamos ese muro que separaba a los judíos de los gentiles y cómo y de qué manera el mensaje de la cruz hizo y hace un trabajo maravilloso de unidad. En Efesios 2, el estudio de esta semana, Pablo ve en la cruz de Cristo cómo marca una diferencia dramática, ya que destruye barreras y muros. Verticalmente, la cruz disuelve la pérdida de identidad al reconciliar al hombre con Dios y horizontalmente reconciliar a la gente entre sí. Quiero presentar en esta ocasión a los pastores, a los colegas que nos acompañarán en el repaso de esta semana. Está con nosotros el pastor Job Alcázar, quien es director del Departamento de Escuela Sabática en la Unión Mexicana Central. Pastor Job, bienvenido. Gracias, qué gusto poderles encontrar. Pastor Marván, saludos a todos también y que esta ocasión a estudiar esta lección sea de mucha bendición para todos. Un gusto por invitarme. Gracias, pastor. Y también nos acompaña el pastor David Marván, quien es el pastor del distrito de Narvarte. Pastor Marván, bienvenido.
Muchas gracias, Pastor Montoya. Un gusto también poder participar en este programa nuevamente con usted, con el Pastor Job Alcázar y con los hermanos que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Estoy seguro que Dios nos hablará nuevamente a través de la lección de esta semana. Así es, pastor, gracias. Vamos a comenzar entonces de lleno con el repaso de esta semana. Vamos al punto número 1, que es reconciliación por la cruz. De acuerdo a Efesios capítulo 2 y comparándolo con capítulo 2 versículos del 1 al 3 y comparándolo con Efesios 2, 11 y 12, pastores, ¿qué es lo que menciona Pablo que nos explica cuál era la separación o división de los judíos con los gentiles? Me parece que primero tenemos que entender por qué y cómo es que estaban separados. Sí, creo que es bien interesante poder identificar que se despreciaban uno al otro, estos grupos. Encontramos, por un lado, a los judíos que son la raíz o el linaje de Abraham, ¿verdad? El pueblo de Dios. Entonces imaginen esa dimensión del pensamiento de lo que ellos se consideran a sí mismos. Versus los gentiles que no conocen nada del camino de salvación, en ese sentido. Los judíos estaban llenos de ceremonias, llenos de información que en la Biblia o en el Pentateuco estaban registrados para poder llevar a cabo, como por ejemplo la circuncisión, ¿verdad? Que ahí menciona la lección. Y en cambio los judíos no tenían ese tipo de información, ni siquiera tenían idea de lo que implicaba la salvación, lo que implicaba Cristo y todo lo que estamos diciendo. Entonces se despreciaban, es como decir, el mejor ejemplo que puedo entender de esta es como el agua y el aceite, ¿no? No se pueden mezclar, ¿no? Y creo que todo lo podemos ver así, ¿no? El agua y el aceite no se pueden mezclar, aunque lo intentemos, son totalmente de naturaleza totalmente distinta. Entonces pensar en ese sentido, ¿cómo poder lograr esa reconciliación? Que vamos a ver más adelante, encontramos que en verdad se despreciaban. Lo que podemos decir en ese sentido primero, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos acusaban a los gentiles de no ser circuncidados y los gentiles acusaban a los judíos de ser circuncidados. Así que ese era un problema muy grave que ahí menciona el apóstol Pablo en Efesios 2, 11 y 12, ¿no? Y creo que es muy interesante también eso, identificarlo. Sí, también es interesante que alguno pudiera pensar que a lo mejor desde cierta perspectiva Dios mismo creó esta división. ¿Por qué? Desde que el pueblo de Israel salió de Egipto rumbo a Canaán, Dios les dijo que no se juntaran con las personas de otras naciones. Solamente que podríamos nosotros analizando el texto ver que Dios se estaba refiriendo a algo así como la ideología, como a las prácticas. Pero lamentablemente quizás en algún momento el pueblo se extravió, ¿no?, en la información y comenzaron pues a no relacionarse ni siquiera socialmente con las personas, ni siquiera con el propósito de ser una luz para ellos, porque Dios se los había recalcado en varias ocasiones también, en el que lo que Dios les estaba revelando al pueblo deberían ser una luz para ellos, pero entonces crearon una enemistad, tanto así que como menciona el autor de la lección, se insultaban. Los judíos a los gentiles les mencionaban que eran incircuncisos, paganos. Entendemos gentiles por aquellas personas que no adoran al Dios verdadero, ¿no?, y que adoran otros dioses. Entendemos por judíos aquellas personas que son adoradores del Dios verdadero. Así que entonces los judíos les decían paganos, incircuncisos a los gentiles, y posiblemente los gentiles se la regresaban también a los judíos. Y ustedes son pues circuncidados, ¿no? Y se insultaban unos a otros. Si nosotros quizás lo trayéramos algo a la actualidad, podríamos pensar, no sé, allá en Medio Oriente, a judíos y musulmanes que no se pueden relacionar. O inclusive si viniéramos más acá a Occidente, de pronto entre los diferentes grupos cristianos. A veces hay rivalidad también entre una persona de una denominación, no sé, digamos, bautista, pentecostés o adventista, inclusive con una persona de la iglesia católica. O de pronto un adventista con una persona también de otra denominación, con un pentecostés, con un bautista. Y de pronto creamos enemistades, cuando no debería haber enemistades, como veremos a continuación. Al final esto era una señal externa, el asunto de la circuncisión, ¿no? Lo que encontramos ahí. Y creo que el apóstol Pablo apela a que no se pongan en ese enfoque. Tal vez actualmente podríamos decir en la iglesia, cuando un grupo de hermanos son vegetarianos y otros no lo son, y que a lo mejor en ese contexto
hacemos diferencias, ¿no? Y aquí Pablo dice, no hagan esa diferencia. La señal que tiene que ver con una señal externa tiene más trascendencia de lo que hace la reconciliación, que ahorita vamos a ver más adelante. Así que creo que es bien interesante poder identificar cómo ambos grupos procedían de diferentes contextos y son en esta división, Pablo es utilizado para que puedan lograr esta unificación en Cristo Jesús. Me parece que queda claro, hermanos, la razón, los motivos por la cual los judíos y los gentiles vivían esta separación. El pueblo de Israel había sido elegido por Dios para mostrar su propósito y su amor. Los judíos habían perdido de vista este objetivo principal de Dios. Y gracias por esta explicación. Ahora, en este contexto, ¿a qué se refiere Pablo en Efesios 2:13 cuando dice que ahora han sido acercados por la sangre de Cristo? Ya vimos las razones que les hacían vivir separados. Ahora entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice han sido acercados por la sangre de Cristo, pastores? Sí, este concepto es muy interesante. De hecho, quizás este es el versículo clave en esta lección, ¿no? El versículo 13, que en Cristo Jesús somos acercados. De hecho, ese texto es tomado de Isaías capítulo 57, versículo 19, donde menciona paz, paz al lejano y paz al cercano. De tal manera que Cristo debería ser el que une tanto a los que están cerca como a los que están lejos. Y como veremos durante toda esta lección, nos daremos cuenta que es Jesús el que se encarga de unir, es Jesús el que se encarga de reconciliar, es Jesús el que se encarga de derribar muros. Así que entonces es Jesús a través de la cruz que une a los gentiles que se habían alejado. Y de esta manera yo puedo ver que tenemos algunas lecciones prácticas para nuestra vida. Noten que aquí podemos ver dos grupos de personas, gentiles judíos, que se están uniendo por el Evangelio de Cristo. Si eso Dios puede hacer en grupos de personas, ¿qué no podrá hacer por personas individuales? Lamentablemente, a veces como pastores nos toca platicar con algunas personas que guardan rencor o resentimiento o alguna enemistad con otra persona. En mi caso, de pronto he escuchado a algunas personas que dicen, no, es que tal persona me hizo esto y no lo puedo perdonar. Y ya lleva días, meses. Una vez me encontré con un caso de una hermana que llevaba años, es que no la puedo perdonar. Saben que en otra ocasión estuve leyendo un poquito acerca de eso, de rencor, resentimiento, y me encontré con una cifra estadística que menciona que inclusive las mujeres son las que guardan más rencores y resentimientos. Pero noten que aquí en el texto bíblico nos está mencionando que Cristo Jesús ha unido a judíos y gentiles. Estaban sumamente separados por diferentes características, pero entonces Jesús se encarga de unirlos. De esa manera, nosotros deberíamos ser unidos también entre hermanos, entre grupos de personas, entre iglesias, ¿no? Debería unirnos el Evangelio de Cristo. Sin duda alguna, hemos visto en nuestras iglesias, como humanos que somos, que tenemos a veces diferencias, como dijo bien el pastor Marván. Y es muy cotidiano eso, ¿no? Más de lo que podemos pensar. Entre los líderes, en las juntas directivas, en la iglesia en general, hasta a veces opinamos, ¿no? Que hay que pintarlo de color azul o color verde, ¿no? Y no nos ponemos de acuerdo a veces en detalles tan simples. Y al final estaba analizando que todos procedemos de hogares distintos, ¿verdad? Que tenemos costumbres, estilos diferentes de vida, pero al encontrarnos en el cristianismo, al encontrarnos con Cristo, se debe derribar todas esas diferencias que podemos tener. Y eso es lo maravilloso del Evangelio. En el caso de Pablo, que menciona aquí la experiencia de los judíos y los gentiles, Cristo es suficiente para unificar, aún siendo agua y aceite, ¿verdad? Aún teniendo unos siendo hijos de la promesa y otros no, otros siendo paganos, seculares, ¿verdad? Sin saber de Cristo. Cristo es suficiente para poder restaurar o reconciliar cualquier tipo de relación. Y creo que de manera práctica, hermanos, que estamos aquí en la escuela sabática, será bueno que pensemos si hoy en día nosotros tenemos un asunto que resolver con alguien.
y que podamos recordar que es Cristo suficiente para poder reconciliar. Si lo hizo con los judíos Es correcto. y con los gentiles, lo puede también hacer con nosotros. Pastor, es interesante mencionar que podemos estar dentro de una iglesia cristiana, adventista, y pensar que estamos bien con Cristo y al mismo tiempo estamos mal con un hermano. Error. Entonces posiblemente no estamos tan bien con Cristo como deberíamos estarlo. Como pensamos que estamos. Como pensamos que estamos, sí. Ajá. Porque si estamos pues unidos a Cristo, como nos está enseñando ahora la lección, nosotros deberíamos pues unirnos con las personas que nos rodean, inclusive cuando tengamos pensamientos diferentes, ¿no? Cuando tengamos puntos de vista diferentes, ¿no? No necesariamente quizás que estemos de acuerdo en todo punto y coma. Sin embargo, pues que tampoco odiemos a una persona, que tengamos enemistad con una persona, que guardemos rencor o resentimiento, porque entonces estaríamos dando un mensaje diferente al que Pablo nos quiere presentar aquí en la carta a los Efesios, de que Cristo es suficiente para unir cualquier situación que está rota. Y agregando un poco más, pues Cristo une a gentiles y a judíos, podríamos decir que Dios es capaz pues de unir pues a las diferentes religiones, ¿no? Nosotros hemos sido llamados como adventistas del séptimo día para predicarles también a los budistas, a los maometistas, a los hinduistas, ¿no? A los confucionistas. Pero también dentro del mundo cristiano hemos sido llamados para regresar a otros grupos de cristianos a verdades que han olvidado, como el sábado, el estado de los muertos, la reforma pro salud, lo que tiene que ver con el servicio de Jesús en el santuario celestial, entre otras verdades más. Cristo, el Evangelio de Cristo debería unirnos en esa dirección. Claro, si la cruz sanó ese distanciamiento entre judíos y gentiles, que es lo que también mencionabas, pastor, tenemos que pensar, hermanos, ¿qué razón, qué motivo podríamos tener nosotros que creamos que pudiera ser suficiente para no experimentar una reconciliación? Me parece que nosotros tenemos que permitir que esa reconciliación también nosotros podamos vivirla y experimentarla. Imaginemos, hermanos, la situación, el grado de separación que vivían los gentiles y los judíos. Quiero pensar que había algunas personas que anhelaban que esa separación, ese odio entre grupos se terminara. Y cuando finalmente se logra esa reconciliación, para ellos vivir esta experiencia fue casi como recibir un regalo de Dios desde la cruz. Y es lo que nosotros tenemos que experimentar también. Y a la luz de Efesios, capítulo 2, versículos del 11 al 22, en el contexto de esta semana, pastores, ¿qué bendiciones encontramos en la experiencia de los judíos y los gentiles, y qué bendición podríamos experimentar nosotros si permitimos que haya una reconciliación entre personas y entre creyentes? ¿Qué opinan ustedes, pastores? Sí, pastor, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en el versículo 13, decíamos que a lo mejor es un texto clave en esta lección, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que nosotros podemos encontrar como un elemento de bendición en la reconciliación que tiene que ver con que los gentiles fueron acercados, ¿no? De cierta manera, pues estaban alejados porque creían no en el Dios verdadero, creían en otros dioses, tenían otras filosofías de vida, tenían otros pensamientos, manejaban quizás otras promesas, pero no las promesas que Dios les hace a su pueblo, a los que están dispuestos a seguirlo, ¿no? Así que entonces entre esas bendiciones encontramos que los gentiles son acercados con los judíos. Número 2, también nosotros podemos encontrar que esa enemistad quedó destruida. El versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que nosotros podemos encontrar, como veníamos diciendo, que la enemistad que hay entre ambos pueblos pues queda deshecha, ¿no?
la bendición de Jesús, de su muerte en la cruz, ocasiona que toda enemistad se rompa, de tal manera que pueda haber una reconciliación en todos los aspectos, ¿no? En seguir al mismo Dios, en manejar una misma ideología, en guardar unos mismos mandamientos, en tener las mismas promesas. Jesús es el encargado, pues, de unir todo eso, y entonces esas son bendiciones que nosotros podemos encontrar ahí. Yo creo que encontramos en los judíos y en los gentiles pensamientos doctrinales, por así decirlo, diferentes, ¿no? O ideológicos. Y Jesús logró unificarlos, aún viniendo de contextos de creencias diferentes. Pero aplicando la lección para nuestra semana, para nuestra vida actual, pues en el adventismo, hablando del adventismo, pues creemos todo lo mismo. Entonces no deberíamos tener conflicto en eso. No tenemos diferencias. No tenemos diferencias de doctrina. De ideología. Como adventistas creemos lo mismo. Pero hay ocasiones en las que hay separación y división. Es el asunto, ¿no? Y creo que es más grave que por cosas que no son de doctrina estemos peleándonos, ¿no? Podríamos justificar a los judíos y los gentiles que tenían razones para vivir separados. Y a veces en la iglesia adventista. ¿De qué? ¿Por qué? ¿No? Pero lamentablemente muchas veces actuamos así. Y creo que tenemos que pensar porque debería ser más fácil porque nuestras diferencias son menores, no son doctrinales, ¿no? En ese sentido. Y creo que en esa perspectiva Jesús pone un punto de unión, de fraternidad entre nosotros. Con lo que preguntabas, pastor, ¿cómo podemos experimentar esta unión que Jesús puede hacer? ¿Cómo podemos experimentarlo? Pues un ambiente mejor en la iglesia, en nuestra propia vida personal, en nuestra conciencia, en nuestro propio hogar, porque estamos en una actitud de unidad, ¿no? En el Señor, de fraternidad. Por eso nos llamamos hermanos, ¿no? Entre nosotros. Porque el término hermano tiene que ver con eso, un vínculo muy cercano y de total franqueza y de amor en el nombre del Señor Jesús. Así que creo que tenemos que pensar, porque ahorita comentabas, Barbara, en la parte anterior, me llegó una idea, una frase que quiero decir. Al final, si estamos entre nosotros bien, como hermanos, es el reflejo de que estamos en Cristo. Y si entre nosotros no estamos bien, o entre nosotros estamos en conflicto, y no estamos dispuestos a reconciliarnos, no estamos en Cristo. Y creo que tenemos que pensar eso en nuestra vida personal, en caso de que alguno de nosotros, allí en la iglesia donde pertenecemos, tenemos un conflicto. Creo que este momento, esta lección, nos está apelando para que podamos reconciliarnos en el Señor Jesús con cualquier persona. Que no es algo mecánico que se da simplemente por el hecho de decir ya soy de la iglesia, ya soy cristiano, No. ya soy adventista. No es algo mecánico, es algo que tenemos que permitir. Amén. Que el Espíritu Santo toque nuestro corazón, pero que haya voluntad nuestra también. Amén. No es algo que se da automáticamente. Amén. Y me parece que entonces nosotros podemos experimentar en nuestra iglesia, en nuestra cultura, en nuestro país y a nivel también individual, con alguna otra persona en la familia, podemos experimentar la reconciliación, así como la experimentaron los judíos y los gentiles. Me imagino que no es agradable vivir con rencor, con algún resentimiento con una persona, que a lo mejor se da un saludo cordial por respeto, pero no hay un más allá. Y que es a lo que la lección nos lleva esta semana. Y pastores, me gustaría que pudiéramos, expresar qué habrán sentido los judíos y los gentiles vivir esta reconciliación. ¿Qué se sentirá, no, experimentar esta reconciliación? ¿Qué se siente cuando nosotros recibimos de parte de Dios este regalo de la reconciliación? Yo creo que de entrada llegaron a pensar que era pues algo así como un concepto muy radical, ¿no? Como que únanse, ¿no? Si nosotros llevamos tiempo ya enemistados, ¿cómo que nos vamos a unir, ¿no? Algunos quizás llegaron a pensar que pues era muy difícil, tanto tiempo enemistados, insultándose, con pensamientos diferentes, con teorías prácticas diferentes. Yo me imagino que paso número 1 fue algo muy radical para ellos, ¿no? Pero cuando finalmente deciden hacerlo, se dan cuenta que hay mucha bendición.
porque como se ha dicho en algún momento, ¿no? Esas personas que guardan odio, rencor, resentimiento, pues hasta en forma de salud se enferman. De tal manera que ellos pudieron haber experimentado, pues, que cuando hay reconciliación se deja todo problema de lado. Yo me imagino que si sentían algunas cargas, ¿no? Las dejaron de sentir ya. Y a mí me sorprende porque si Dios pudo hacer esto, repito la idea, en dos grupos de personas, ¿no? En dos pueblos, judíos, gentiles, ¿no? ¿Qué no puede hacer Dios pues en forma individual por nosotros, ¿no? De pronto hay personas que, regresando al punto, son incapaces de pronto de relacionarse con otros. Yo no me imagino cómo va a ser en el cielo, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que de pronto una persona está ahí en el cielo y de pronto pasa Jesús y comienza a dialogar con una persona y pasa al otro por ahí cerca en el que la persona está enemistada. Yo no sé si Jesús le llama para tratar de que las dos personas están juntas y uno de los dos dice, no, mejor regreso a rato, Señor, porque como que no, ahorita no es el mejor momento. Yo no sé pues si se va a dar un escenario así en el cielo en dos personas enemistadas. O quizás la pregunta sería, ¿será que llegaremos al cielo si estamos enemistados? Así que la reconciliación trae grandes bendiciones y beneficios para los grupos de personas y para las personas que lo practican. Ojalá que lo podamos practicar. Un último versículo para concluir esta parte, pastor, está en San Juan capítulo 13, versículo 34-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán, dice Jesús, todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Esa es la experiencia que el Señor desea que nosotros vivamos. Amén. Que podamos vivir la reconciliación, que podamos vivir en paz unos con otros y, como mencionó el pastor, que podamos amarnos los unos a los otros. La reconciliación se experimenta en el momento en el que una persona deja de lado cualquier problema que los están dividiendo. Quédense con nosotros, hermanos. En un momento regresamos para continuar con la segunda parte del estudio de esta semana. Quiero invitarles para que entonces también, mientras ustedes puedan escribir sus comentarios, vamos a alimentar el repaso con los comentarios de ustedes. Muchas gracias. Ya regresamos, hermanos. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Gracias por acompañarnos. Continuamos con la segunda sección de nuestro estudio de esta semana. Y cada vez se pone más interesante el repaso. Continuemos aquí. La pared intermedia, esta separación que dividía a los gentiles de los judíos, a la que se hace alusión Pablo, cuando en Efesios capítulo 2, versículo 14 dice, es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esta pared estaba en el atrio del patio de los gentiles y de los judíos. Sobre esta pared, en el templo, había en el atrio de los gentiles una inscripción en griego y en latín. Y entonces esta inscripción prohibía, bajo pena de muerte, a todo extranjero entrar en el templo. Por eso Pablo hace referencia que el mensaje que se predica, este mensaje de paz que se recibió en la cruz con la muerte de Cristo, que es suficiente para derribar muros, y entonces Pablo hace énfasis a esta parte del mensaje de la paz. Y bueno, esto nos da también introducción a que en la cruz, Pablo dice en el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz. Entonces, después de Pablo hacer énfasis en la derribación del muro, da la introducción a que en la cruz se abolió la ley o los mandamientos. Y, pastores, yo quisiera preguntarles, algunos creen que Pablo aquí en estos versículos señalan que abolió o anuló los mandamientos, que esta era una de las razones por las cuales había enemistad entre los judíos y los gentiles. Y yo quisiera preguntarles, ¿Pablo anuló o abolió los 10 mandamientos, pastores? Definitivamente creo que tenemos que darnos cuenta primero que sí, esas ordenanzas que Pablo menciona, que se refiere, sí estaban siendo un obstáculo, y por eso Jesús tenía que derribarlo para poder unificar o quitar del medio de los gentiles judíos esas ordenanzas. Eso tiene razón, Pablo lo dice muy claramente ahí. El problema que a veces cometemos, y creo que también mucho pensamiento evangélico hoy en día, es que no distingue entre los mandamientos de Dios escritos con su dedo versus las ordenanzas o los mandamientos de la ceremonial de Moisés. Y Moisés está hablando precisamente de esa segunda ley, la ley ceremonial. No está hablando de los 10 mandamientos que están en Éxodo. Pablo está hablando. Perdón, no está hablando precisamente de eso, sino está hablando, se está refiriendo, él está pensando cuando dice eso, de Efesios 2:15, está pensando en las ordenanzas o los elementos dichos por la ley ceremonial de Moisés. Hechos capítulo 15, versículo 5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo. ¿Recuerdan que hablamos de esa referencia de circuncisión? ¿Verdad? Que ellos tienen disputa entre eso. Aquí está la referencia. Y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, está hablando de la ley ceremonial de Moisés, escrita en Levítico, ¿verdad? Que tenía o que estaba establecida con muchas ordenanzas que había provocado una separación abismal, porque los judíos decían que para poder ser salvos tenían que, o para estar en Cristo, o para estar en Dios, mejor dicho, tenían que guardar toda esa ley ceremonial, ¿verdad? Y por eso es que los fariseos vemos en la Biblia que eran bien estrictos con eso, ¿no? Y al mismo Jesús lo acusaban cuando salía Jesús o su discípulo de ese pensamiento de esa ley ceremonial. Entonces, a esa ley ceremonial es la que Pablo está refiriéndose. Otro ejemplo bíblico de este asunto es en Colosenses, capítulo 2, versículo 20. Este texto bíblico, de hecho, lo usan mucho los evangélicos para decir que ya se abolió la ley de Dios, los mandamientos de Dios, pero no se refiere a la ley de Dios, se refiere a la ley ceremonial. Dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no uses, no comas? Está refiriéndose a la ley ceremonial de Moisés, ¿verdad? En ese sentido. Y agrega, no toques. Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, ¿verdad? Los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, tanto Colosenses, tanto Efesios, que es el mismo autor Pablo, estos textos bíblicos son referencia a la ley ceremonial de Moisés. No se refiere a los mandamientos de Dios. Tanto así que ahorita el pastor Malva va a comentar algunos ejemplos que Pablo mismo refiere mandamientos de la ley de Dios. O sea, es decir, Pablo sí está respetando, sí está guardando, creyendo que los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de Dios son vigentes. Tanto así que los refiere y los enfatiza en su mismo contexto, y lo que vamos ahorita a ver. Pastor Marván, si gustas comentarlos, son muy interesantes. Sí, quisiera regresar un poquito atrás en el versículo 14, donde dice derribando la pared intermedia de separación. Si bien es cierto que los judíos y gentiles estaban separados, pues parece indicar el texto que dice que si algunos gentiles querían llegar pues al conocimiento de la verdad de Dios, de cierta manera los judíos habían levantado un muro, una muralla.
Y a eso es a lo que está apelando el apóstol Pablo en otras de sus cartas, ¿no? Miren que eso es bien trágico, porque mientras que los gentiles, querían llegar al conocimiento de la verdad, los judíos habían levantado una barrera, de tal manera que eran los mismos judíos los que impedían que los gentiles pudieran venir al conocimiento de la verdad. Así que esto es muy trágico, sobre todo recordando que Dios había llamado a Israel a su gracia para darles la misión justamente de proclamar esa gracia al mundo. Sin embargo, los israelitas lamentablemente se habían confundido en ese llamado a vivir en santidad. Ellos creían que pues vivir en santidad tenía algo que ver así como elitismo, como que somos exclusivos, únicamente la salvación es nuestra y como que no hay que compartirla con los demás porque únicamente nosotros nos vamos a salvar y todos los demás, los gentiles, se van a perder. Y también se habían aislado tanto que ya no habían podido compartir pues con los demás, no habían levantado un muro. Y bien podríamos nosotros reflexionar como adventistas de séptimo día. ¿Será que nosotros también hemos levantado muros que impiden que otras personas puedan venir al conocimiento de la verdad? Ese muro, tal como ya se ha estado mencionando, pues eran las leyes ceremoniales, ¿no? Que si en algún momento de la historia del pueblo de Dios sirvieron para prefigurar la muerte de Cristo, para enseñarles didácticamente al pueblo acerca de la venida de Jesús, su sacrificio, muerte, resurrección y ascensión, pues ya en este momento pareciera que Pablo les está tratando de explicar, ¿no? Que eso pues ya quedó atrás, ¿no? Eso es lo que quedó eliminado, dijera el pastor Job, únicamente lo ceremonial. De tal manera que cuando hacemos la distinción entre ley ceremonial y la ley moral de los 10 mandamientos, nos damos cuenta que los 10 mandamientos han sido escritos por el mismo dedo de Dios y que Pablo no se está refiriendo a eso. En la misma carta a los Efesios, nosotros podemos encontrar que el apóstol Pablo cita directamente el 5º mandamiento, que aparece aquí en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3, que más de uno de nosotros ha leído en alguna ocasión. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sin embargo, además de citar este 5º mandamiento, también alude a otros mandamientos más. Alude al 7º mandamiento en Efesios 5, 3 al 14, 21 al 33. Alude también al 8º mandamiento en Efesios 4:28, al 9º mandamiento en Efesios 4:25, al 10º mandamiento también en Efesios 5:5, de tal manera pues que en la misma carta a los Efesios el apóstol Pablo está resaltando la ley de Dios. Por lo tanto, no podría contradecirse el mismo apóstol Pablo en su misma carta. Y de hecho, si nosotros estudiáramos otras cartas del apóstol Pablo, Gálatas, Colosenses, que ya mencionó el pastor Job, inclusive Romanos también, donde habla acerca de los mandamientos que no han quedado eliminados. A través de ellos conocemos el pecado, sí es cierto, pero no han quedado eliminados. Menciona que el mandamiento es santo, justo, bueno. Por lo tanto, Pablo se estaría contradiciendo en este texto si esa pared que se ha derribado con la muerte de Jesús se tratara de los 10 mandamientos, y no es así. Equivocadamente, varios cristianos lo han entendido de esa manera. Pero como decía el pastor Job, parece ser que únicamente atacan el 4º mandamiento. Porque si bien es cierto que dicen que los 10 mandamientos han quedado algo así como eliminados, y de pronto uno dice, pero entonces sí podemos robar, entonces sí podemos asesinar, y ahí, no, eso hay que seguirlo guardando normal. Únicamente atacan el 4º mandamiento. Y entonces ellos habían añadido sus propios preceptos, y entonces es Pablo quien les hace notar que la ley ceremonial no es un medio de salvación. Y entonces, a tal grado que esta ley ceremonial, Pablo dice, se acabó en la cruz. Sí, no es el medio de salvación. es correcto. Ese es el problema que tienen los judíos y que Cristo sí vino a quitar, ¿verdad? Derribar. Porque al quitar esto, al derribar esto, provoca entonces un evangelio de apertura para los gentiles también. Porque de esta manera ya ellos también pueden ser parte de la salvación que Jesús ofrece. No solamente los judíos que estaban en una ley ceremonial que pensaban que era suficiente para la salvación, ¿no? Elimina esa ley ceremonial
Y entonces ahora sí se dan cuenta que el enfoque de la salvación no está en la ley ceremonial como lo pensaban los judíos, sino está en Cristo Jesús. Y los judíos también tuvieron que hacer ajustes entonces en su ideología, Así de es. pensar que la ley ceremonial era el medio de salvación, y Pablo les dice, no, Así es. el medio de salvación es la cruz. Es Cristo, así es. De Cristo. hecho, algunos comentadores mencionan que ese es uno de los puntos claves tanto en la carta de Efesios como en la de Gálatas, que en realidad ambos pueblos, tanto gentiles como judíos, estaban concentrando en la salvación a través de las obras. Si bien es cierto que de pronto algunos dicen es que los gentiles creen que la salvación es por obras, en algún momento los judíos se habían extraviado tanto que también habían ocasionado que las obras eran el medio de salvación para ellos y en lo tocante a la ley ceremonial. Sin embargo, alguno podría pensar también que la ley moral, las obras, al guardarla, pues también nos salvan. Y de la misma manera, ¿no? Ni siquiera guardar la ley moral, los 10 mandamientos nos salvan, sino como dijo el pastor Job, en realidad es Jesús quien nos salva. Es por eso que si hubieran quedado pues eliminados los 10 mandamientos, eliminando pues la misma ley de Dios, entonces significa que la sangre, el sacrificio, la cruz de Cristo ya no tendrían ningún sentido. No habría sido necesario que Jesús muriera, porque justamente está muriendo por transgredir la ley de Dios. Y si se pudiera abolir, pues ¿de qué entonces sirvió que Jesús viniera a morir? Jesús está muriendo porque precisamente no puede haber el cambio o la eliminación de la ley de Dios. Gracias, pastor. Entonces, en este contexto, ¿cuál es el mensaje de paz que Pablo presenta y cómo nos imagina Pablo a nosotros presentando este mensaje también de paz a otras personas, enseñándoles que no es que Pablo haya abolido los 10 mandamientos, él mismo los resaltó, pero presentando este mensaje de paz? Y entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros tenemos que presentar? Creo que aquí está claro que Pablo está haciendo una referencia a lo que dice Isaías 52:7, cuando dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Qué es lo que provoca paz entre nosotros? ¿Qué es lo que provoca reconciliación? ¿Quién es quien quita cualquier división? Es Cristo Jesús. Jesucristo está el punto central donde podemos tener fortaleza y paz en su nombre, y puede también eliminar cualquier factor de división entre nosotros como seres humanos. Muy bien, nosotros podemos encontrar en la carta a los Efesios que Pablo habla de la paz como un mensaje central. De hecho, podemos encontrar que al inicio de la carta a los Efesios, Pablo menciona paz a vosotros, ¿no? Al final también termina con bendiciones de paz. De hecho, el mismo apóstol Pablo, aquí en Efesios capítulo 2, versículo 14, menciona que Jesús es nuestra paz. Él es nuestra paz. Así que no únicamente menciona que Jesús es portador o mensajero de paz, sino que Él mismo es la paz. Y por eso desarrolla su tesis más adelante de que Jesús mismo es quien unifica, ¿no? Quien derriba esa pared intermedia y se encarga de hacer de dos pueblos uno mismo. Y esa paz es la que Jesús predicó, es la que nosotros deberíamos también compartir a los demás. De hecho, si nosotros fuéramos a los evangelios, podríamos encontrar ahí que el Señor Jesucristo habló de esa paz, ¿no? Yo doy una paz no como el mundo la da, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo, la presentó Jesús. Así que nosotros también, así como el pueblo de Israel, hemos sido llamados para ser mensajeros de la paz de Dios, para ser mensajeros de reconciliación. Ojalá que a nosotros no nos suceda como el pueblo de Israel, que se aislaron, que creyeron que eran ellos exclusivos para la salvación de Dios, y que no nos confundamos, sino que nosotros mismos también compartamos con los demás las buenas nuevas de salvación que el Señor trae para nuestras vidas, y que el mismo Señor se convierte en paz, en reconciliación, para unirnos en nuestras diferencias, en nuestras divisiones, en cualquier problema que tengamos. Jesús es la clave para que todo problema pueda morir en nosotros y podamos unirnos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en una misma acción con los demás. Gracias, pastor. Qué hermoso mensaje nos presenta Pablo en esta parte de Efesios, en esta parte de su carta,
donde Él nos hace ver que el único medio de salvación es Cristo, no es la ley ceremonial, no son los 10 mandamientos. El único medio de salvación es Cristo. Sin embargo, nosotros guardamos los mandamientos no para ser salvos, sino porque amamos a Dios. Y este es el mensaje que Pablo nos invita a que prediquemos en un ambiente de paz, que enseñemos a la gente que el medio de salvación es Cristo, pero que nosotros guardamos los 10 mandamientos porque le amamos a Él. Muy bien, quédense con nosotros, hermanos. Regresamos en un momento y vamos a continuar con la última parte del estudio de esta semana. Nuevamente les invito a escriban sus comentarios y vamos a alimentar el repaso todos juntos. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Gracias por acompañarnos nuevamente. Vamos a iniciar el tercer y último bloque del estudio de esta semana. Y quiero mencionarles, quiero recordar de manera breve lo que hemos repasado. Jesús derriba todo lo que divide. Y entonces ahora se manifiesta el resultado de la reconciliación y la predicación del mensaje de paz. Pablo utiliza imágenes para señalar la unidad entre judíos y gentiles, esta nueva unidad entre judíos y gentiles, ahora como resultado en una nueva iglesia, en este mensaje del cristianismo. Y pastores, me gustaría entonces preguntarles, ¿qué imagen, qué metáfora utiliza Pablo aquí para manifestar el resultado de la reconciliación y la predicación del mensaje de paz? ¿Cuál es esta imagen que utiliza Pablo? Pastor Marván. Sí, Pastor Montoya, cuando vamos aquí a Efesios capítulo 2, versículos 19 en adelante, dice: por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Podemos encontrar aquí, Pastor Montoya, en una forma interesante, que el Señor Jesús, a través de la cruz, no únicamente derriba la pared intermedia de separación entre ambos pueblos, sino que al mismo tiempo de derribar un muro, construye un templo, construye una iglesia, en la cual tanto judíos como gentiles ahora forman parte para llevar adelante esta nueva construcción. Es interesante, como mencionaba aquí en estos versículos el apóstol Pablo, que somos un templo santo en el Señor. Nosotros podemos encontrar que la metáfora
que está utilizando aquí el apóstol Pablo se repite en otras diferentes ocasiones. Aparece en 1 de Corintios 3, 9 al 17, 2 de Corintios 6, 14 al 7, 1, y también el apóstol Pedro menciona que nosotros somos algo así como instrumentos, herramientas de Dios para la construcción de este nuevo templo. Así que podemos encontrar que ahora tanto gentiles como judíos están unidos en una misma misión, en un mismo propósito, siguiendo al mismo Dios, teniendo las mismas promesas. Y todo esto fue hecho posible a través de la muerte de Cristo, de la expiación de Cristo. Saben que encontramos aquí algo que es bueno resaltar, pastores, hermanos, que Jesús hace su muerte y lo que hace por ustedes y por mí, primero logra que podamos reconciliarnos con Dios, con el Padre. Es decir, la relación vertical humanidad con Dios, a través de Cristo se puede restaurar, se puede reconciliar. Y junto con ello también, de manera consecuente, la relación también horizontal, que ahí entra el elemento de nosotros los que estamos aquí. Y nosotros los que estamos aquí somos parte del templo que hace la alegoría el apóstol Pablo. No somos, y por eso creo que es bien interesante resaltar eso, ¿no? Quiero llamar la atención que dice en el versículo 21 de Efesios 2, en él todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La única forma por la cual podemos nosotros como seres humanos de manera horizontal vivir la expiación de Cristo es porque Jesús lo que hizo por nosotros, y también al lograr el enlace o la reconciliación también de manera vertical con el Padre. Es un testimonio de lo que Jesús ha hecho por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Por eso creo que la lección también menciona en 2 de Corintios el capítulo 6 y la parte segunda del versículo 16, aunque voy a leer todo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto que estamos diciendo es que la relación vertical de reconciliación que Jesús hace a través de lo que él hace ante el Padre, ahora dice que Él habitará también entre nosotros. La única forma que también de manera horizontal Dios esté con nosotros es porque Dios reconcilió también lo vertical. Estamos enemistados con una persona, tenemos un pleito, sentimos odio, rencor, resentimiento por alguien, entonces posiblemente no estamos viviendo bien una relación salvadora entre nosotros con Cristo Jesús. Es interesante ver cómo Pablo utiliza esta imagen para hacer notar que siempre que haya una reconciliación, habrá bendición. Y en el aspecto espiritual, lo que estamos nosotros manejando, haciendo el análisis de la reconciliación de los judíos con los gentiles, Pastor Marván, mencionabas el mensaje que se predica, el mensaje de paz que predica Pablo basado en el ministerio de Jesús, derribó muros, pero construyó iglesias, construyó una iglesia. Y esa es una de las más grandes bendiciones, hermanos. Nosotros debemos de permitir que haya una reconciliación, como mencionaba el pastor Job, esta reconciliación vertical del hombre con Dios siempre se verá manifestada en bendiciones en nuestras relaciones horizontales con las demás personas. Y, pastores, cuando Pablo utiliza la metáfora de la iglesia, la expresa, pero no de una manera estática, no de solamente el templo que está allí fijo, sino la presenta de una manera biológica, que tiene movimiento. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, es bien interesante. Ahí en el versículo 21, además de que dice que debe estar bien coordinado, también menciona que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que quisiera regresar a un punto anterior para darle otro énfasis. Si bien es cierto que estamos diciendo que la expiación vertical de Jesús nos trae paz y reconciliación con Dios, y que eso mismo debería traer reconciliación entre nosotros, estaba diciendo hace un momento que si
nosotros tenemos un problema con algún hermano, puede ser que haya una falla en la relación con Dios. Ahora, decir ese comentario, claro que deberíamos poner atención a ese punto, pero decir ese comentario, yo no sé si de pronto alguno pueda desanimarse también. Decir, yo estoy luchando, pastor, o pues usted me dice que si tengo un conflicto, pues no estoy bien con Dios y a lo mejor en vez de que esto vaya por el lado positivo, vaya por el lado negativo, ¿no? Pues entonces a lo mejor estoy haciendo todo mal, mejor ya voy a dejar mi relación con Dios, voy a dejar de ir a la iglesia y a Dios, ¿no? Me olvido de esto porque no estoy cambiando, porque eso podría suceder también. Cuando aquí menciona el texto bíblico que va en crecimiento, es un crecimiento biológico, ¿no? Me gusta tomarlo desde el punto de vista de la santificación aquí. Por un lado, cuando aceptamos el sacrificio y la expiación de Jesús, nosotros somos justificados delante de Dios. Por otro lado, cuando ya nosotros somos parte de la iglesia de Dios, estamos en un crecimiento espiritual, lo que se ha llamado el proceso de la santificación, que dura toda la vida. Así que no quisiera contradecirme ni justificar al mismo tiempo a uno que esté viviendo en enemistad con otro o esté viviendo mal, como para decir, como es un proceso, tengo mucho tiempo para cambiar. Porque, repito, debemos poner atención en el punto y mostrar cambios en nuestra vida con ayuda de Dios. Dios debe cambiarnos a nosotros para que nosotros podamos estar bien delante de Dios y con los que nos rodean. Pero entonces hay que recordar que es un proceso, claro, un proceso en el cual nosotros vamos creciendo. ¿Y cómo vamos a ir creciendo? En la medida en la que nos relacionemos con Dios. ¿Cómo vamos a ir creciendo? Mientras más tiempo pase yo con Dios. Es por eso la importancia de cada día dedicar tiempo para estudiar la Biblia, para orar, para asistir a la iglesia, para compartir nuestra fe. Eso no únicamente debe hacerse el día sábado, el día que vamos a la iglesia. Debemos hacerlo todos los días, buscar ocasiones en las que nosotros podamos acrecentar más nuestra comunión con Dios. Es correcto, Pastor Marván, muchas gracias. Y hermanos, hemos repasado en esta semana el tema tan importante de la reconciliación, tomando como ejemplo los judíos con los gentiles, pero que tenemos que vivir también en nuestra vida. Compartamos este mensaje de paz y los resultados serán una gran bendición para todas las personas con quienes nos relacionemos. Pastores, en breves palabras, me gustaría que ustedes pudieran dar una conclusión y un mensaje final que puedan resaltar los maestros con su clase en el repaso. Pastor Job. Sí, claro, creo que como conclusión podemos utilizar lo que dice Efesios capítulo 2. Aquí encontramos en el versículo 18 al 22, encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y la Biblia. Ven lo que dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por eso ya no soy extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, la Biblia, ¿verdad? Aquí está aquí, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué podemos decir con esto? Creo que Jesús ha hecho todo lo que corresponde para que ustedes y yo podamos tener reconciliación con el Padre, reconciliación entre nosotros, para quitar cualquier división que haya entre nosotros o cualquier barrera, Jesús la puede eliminar. Y bajo esa perspectiva tener en armonía o estar en armonía como templo que somos del Señor, siendo la cabeza o la principal piedra, Jesucristo. Creo que todo está muy evidente y la pregunta que tenemos que hacernos como conclusión también es ¿qué yo como miembro de iglesia estoy haciendo para que eso se pueda lograr en mi iglesia, en mi familia y entonces así representar lo que Jesús ha hecho por nosotros? Ojalá que lo podamos vivir y que podamos vivir esa experiencia con Cristo Jesús. Gracias, Pastor Job. Gracias por acompañarnos. Pastor Marván. Sí, en la misma dirección. Jesús mismo, como siempre, es la clave para que nosotros podamos entender esta lección en una forma más clara y lo podamos practicar en nuestra vida diaria. Durante esta lección hemos visto que la salvación que el Señor Jesús ofrece es universal, es para todos. Él murió en la cruz haciendo provisión para que todos, tanto judíos como gentiles, al creer en Él puedan salvarse. Número 2, en esta misma dirección mencionamos que aunque Jesús murió para que todos se salven, judíos y gentiles,
Dios escogió a los judíos para cumplir con una misión en específica, así como nosotros creemos que hemos sido llamados en este tiempo del fin como adventistas del séptimo día para predicar y preparar a un mundo para el regreso de Jesús, para predicar también ese mensaje de paz y de salvación que se ofrece en la vida y persona de Jesús. Y número 3, Jesús no únicamente derribó el muro de separación entre judíos y gentiles, sino que también construye una nueva realidad, construye un nuevo templo, la iglesia de Dios, en la cual ya todos nosotros, incluyéndonos gentiles, judíos, somos parte para preparar a este mundo para el encuentro con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que ojalá que cada uno de nosotros pueda realizar la parte que nos corresponde en este tiempo del fin. Muchas gracias, Pastor Marván. Queridos hermanos, Dios desea derribar cualquier muro que pueda estar generando alguna división en el ámbito en el que tú te relaciones, ya sea tu familia, tu trabajo o incluso también en la iglesia. Queremos invitarte para que permitas que el Espíritu Santo, a través del mensaje de paz, ese mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, pueda derribar esos muros que están generando divisiones y que, por contrario, cuando tú permitas que el Espíritu Santo derribe estos muros, entonces puedas reconciliarte y puedas recibir y vivir esas bendiciones que Dios desea para ti. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en este repaso. Quiero invitarles para que nos acompañen la próxima semana. También no olviden darle en compartir para que este mensaje pueda llegar a muchas otras personas. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.